Bueno, ¿cómo estáis? Hoy tengo el honor de entrevistar a, yo diría que a un viejo amigo, y no por viejo, sino porque hace unos años que nos conocemos, unos cuantos, aunque bueno, todos peinamos, yo quizá no tanto, pero peinamos alguna canita que otra. Y bueno, tenemos aquí a Pablo Adán. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, genial. Casi te diría que mejor que nunca. Me alegra oír eso. No sabes ni cómo. Quizás sea la persona que más ha publicado de toda la tribu. Vamos, no tengo ninguna duda. Yo creo que gana incluso a Neus Arqués. O sea que... pero fue una época, ¿no? ¿Eso, Pablo? Sí, fue una época, y lo hemos comentado en varias ocasiones, de un instinto. Fue una época de absorber mucho conocimiento, después de valorarlo y contrastarlo con las experiencias vitales y de proyectarlo, casi impulsiva. Mira, tenemos algo muy en común. Los dos venimos del mundo de la publicidad. Y luego nos pasamos al lado oscuro. Él, su lado oscuro, empezó llamándolo marketing personal y recordaré toda mi vida el libro El marketing personal me salvó la vida. Más que nada porque tuve que prologarlo. Sí. Y me parece que fue tu primera puesta en escena, ¿fue ese libro? ¿O ya habías escrito algún anterior? Sí, fue una primera en escena, la primera puesta en escena, un relato autobiográfico con su limitada calidad literaria, pero un libro muy de relato y muy auténtico, porque además el titular sonaba un poco redundante, ¿no? O demasiado potente, pero es cierto. Encontré la marca personal y te encontré a ti, Guillem, en un momento en el que aseguro, y no es extraer un clickbait, aseguro que mi vida no hubiera sido igual si en aquel momento no me ocurre lo que me ocurre y conozco a quien conozco. Él también fue, dejadme decirlo, socio de Semimarca, delegación de Valencia. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, hemos estado en contacto desde entonces, ¿vale? No hemos parado el contacto. Él siempre que viene a Barcelona, pues, oye, llama y nos vemos. Y yo cuando voy a Valencia, que últimamente voy poco, pero llamo y nos vemos. Y nada, Pablo, sobre todo, para mí es un súper humanista. Es una persona que ha sido capaz de escribir un libro sobre 100 marcas valencianas, un libro sobre jefes tóxicos, Sí. pero también tiene libros de marca personal, entre los cuales, bueno, cada uno pondrá los que quiera por delante, pero a mí hay uno que se llama El Reto, que me pareció un reto, me pareció muy interesante y sobre todo un manual muy bueno de marca personal y que no sé si se puede encontrar ya o son libros que están vivos o están por ahí o están en la web. Están vivos. Están vivos. Bien, buena noticia, buena noticia. Me gustaría también que recordáramos en esta presentación biográfica a un amigo común que es Arturo González, que por desgracia ya no está con nosotros. Arturo era un gran representante de lo que era la marca personal, el desarrollo personal también, y que por desgracia, poco después de verlo por segunda vez, que lo vi en México en un evento también de personal branding, el PBX Experience México, pues poco después falleció de un infarto, si no tengo mal entendido. Sí, algo repentino, un derrame cerebral. Un derrame, exacto. Pero Bueno, vamos, una persona sana, centrada, con mucha ilusión por la vida, con muchas ganas de proyectar todo esto en el área latinoamericana y, bueno, una gran pérdida, pero bueno, nos dejó momentos muy buenos y, como siempre, alguien desaparece. Un gran legado, sí, señor. Hay que quedarse con eso. Pues bueno, Pablo fue quien nos trajo a Arturo a Barcelona en el primer congreso Personal Branding Lab Day, por eso lo comentamos también. Y también Pablo nos introdujo a una figura imprescindible de la marca personal como es Roberto Arancibia, con el cual también he coincidido en Sao Paulo hace un par de años, en otro evento, etcétera, el evento de Daniel Aviexa, es el PDX Experience. Un super crack. Sí, súper crack. Y también expublicista, bueno, yo creo que todavía lo es, porque él va haciendo pinitos y tal. Incluso el año pasado o hace dos puso una sintonía musical para el PB Lab Day que es muy divertida. O sea, sí, lo que más le gusta ahora es trabajar la música. Sí. No, ¿has visto su estudio? Sí. Por todas partes, aparatos, ordenadores, mezcladores. Bueno, parece un youtuber de 18 años. Y creo que tiene alguno más. Alguno más. No diremos cuántos, pero alguno más tendrá. Bueno, vamos al tema central, Pablo, si te parece. Claro. Que es, pues eso, el título de, o sea, un poco el lema del congreso de este año es redefiniendo el personal branding. Y es verdad que dentro de este lema muchos de los ponentes hablan de cosas
muy concretas y muy específicas que no sean redefinirlo, sino hablar de temas más esenciales. Yo, por ejemplo, pues hablo de la importancia que tiene el branding de los CEOs, etcétera, y habrá un poco de todo. Pero tú querías centrarte más en el tema general, con lo cual, adelante, todo tuyo. Sí, más que nada porque me parece de una altísima madurez el que llegue un momento en que nos planteemos la posible redefinición de la marca personal y yo creo que no hay que redefinirla, sino despejarla de un montón de cosas que se han ido agregando que no Tóxico. representan la esencia, no representan el concepto, no representan la metodología y ya mezclan temas deportivos, temas relacionados exclusivamente con la imagen y, bueno, no negamos la relevancia que tiene todo esto, pero no es la esencia en sí misma, ¿no? Las formas también son importantes, no No, lo no, no, cuestiono, ¿no? lo sé, lo Entonces, sé. claro, yo creo que más que redefinirla hay que seguir apostando, ponerla en valor y centrarnos en lo esencial. Y creo que con lo esencial hay mucho camino por delante todavía, mucho camino de desarrollo, de crecimiento y Estamos sobre de todo acuerdo. de comprensión, más que de comprensión, de que cada vez más, y si quieres ahora entramos en ese detalle, la marca personal forma parte ya de una conversación habitual de muchísimos profesionales que posiblemente no se han llegado ni siquiera a leer un libro de marca personal, lo cual es Sí, muy bueno para todos. sería la parte positiva, ¿no? Sí, Esta sí, sería sí, la parte positiva. sí, sí. La Y, negativa es que a lo mejor la idea que tienen de marca personal está un poco alejada quizá de lo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? De lo que nosotros defendemos desde hace algunos años, ¿no? Porque también ha habido ciertas corrientes que asocian la marca personal exclusivamente con una expresión muy rápida hacia la monetización, ¿vale? sí, Y por supuesto, todo oficio tiene que tender a que te ganes la vida, esto no lo vamos a poner en duda nunca, y el propio Andrés Pez Ortega escribió un libro que se llama Monetízate, sí. pero desde luego no se puede definir la marca personal como un proceso de monetización de una persona, porque me parecería que no responde a una realidad, ni mucho menos, y se deja muchas cosas por el camino, ¿no? Sí, de hecho, esa redefinición, y yo decía que no, que hay que poner en valor y ampliar el radio de acción y que está ocurriendo ya, tiene mucho que ver con que siempre hemos asociado la marca personal a un profesional independiente que necesita de la marca personal para fortalecer su trayectoria personal y profesional, personal barra profesional, a veces profesional ni siquiera con la barra personal. No es malo, pero creo que es mucho más. Y estábamos un poco hablando de esto también, ¿no? De que yo me encuentro con personas, reuniones con directivos, con equipos de trabajo, con gerentes que te hablan de la marca personal y a lo mejor llevan toda su vida trabajando en una empresa, sea suya o no, sea una empresa familiar Sí, o no, y ya te ponen en valor. Y ya hablan de la marca personal como una necesidad de buscar la identidad propia, de que tu identidad no quede diluida en una identidad corporativa y de que tengas tu propia que consigas tu propia percepción personal, ¿no? sí. Asociada a una serie de atributos, valores, actitudes y a un valor profesional. Entonces, entre eso que hemos hablado de quitarle polvo y preciosismo y esos ingredientes que no aportan nada al resultado final y que hay un campo de acción mucho mayor que ha conseguido calar, creo que tenemos un camino muy interesante y creo que esa semilla que plantamos no es que sea ya un árbol, creo que es un bosque. Es muy positivo y sobre todo una de las cosas que me gusta de este congreso en el que estamos ahora, para el que estamos hablando, que se va a celebrar por primera vez fuera de España, se va a celebrar en nuestro querido México, es que hay mucho talento joven que ha emergido con mucha fuerza, con muy buen criterio, pero respetando lo que es lo que sería si quieres, el principio Tom Peteriano, ¿vale? El principio Tom Peteriano del personal branding, Sí, pero añadiendo elementos muy frescos, muy dinámicos en cuanto a lo que sería la adaptación a públicos más jóvenes, ¿no? sí. Sin degradar el concepto de marca personal, pero trabajando mucho con una cierta rebeldía en cuanto a la comunicación, que es un concepto que tú también has defendido mucho, ¿no? El tema de la rebeldía, ¿no? Sí, sí, por eso digo, por eso Rock lo and roll. que con el título es a ver cómo digo lo contrario, ¿no? Pues porque siempre hay un lado contrario y está bien o una proposición diferente, ¿no? O confrontada, da igual, está bien para que le demos vueltas a todos. Yo estaba reflexionando con lo que estabas diciendo algo que tenemos que tener en cuenta y es
Es decir, hay una marca personal destinada a que los consultores de marca personal la lleven a las personas, pero hay un concepto empresa, que es que las empresas son personas, y cada vez más se busca a partir de esa connivencia de valores personales y el encaje en valores corporativos, pero también, que eso ya viene de hace unos años, no es nada nuevo, pero también ahora hay una necesidad de respetar la autenticidad. Hoy precisamente estaba en una conversación muy interesante con un ejecutivo donde hablábamos de esto, ¿no? Y en su empresa la autenticidad es un valor, el humanismo es otro. Y esa autenticidad permite esa diferencia dentro del respeto a las personas, es decir, no cambies, sé tú mismo, porque vemos un encaje. Quiere decir que al final la marca personal, y ya era un reto hace años, cómo llevar la marca personal, del que fuiste un adalid y un pionero, cómo llevar la marca personal al mundo de la empresa, creo que está ya plenamente asumida e implantada. Por eso digo que si era una batalla contra la nada, es decir, empezamos a caminar hacia un espacio vacío, luego empezamos a encontrar esas resistencias, yo creo que ahora tenemos un campo de receptividad total, creo que hemos conseguido entre todos, las generaciones que empezamos y las que han ido tirando detrás, por supuesto, de que esto ya es algo creíble, de que no era una moda y de que ha llegado hasta el foco mismo de lo que son los valores de empresa, ¿no? Las empresas son personas, pues a partir de aquí tratemos a las personas, respetemos su individualidad y promovamos su capacidad de comunicación, ¿no? Esos embajadores de marca, que fue un poco el concepto más pionero. Por eso, sí, además es cierto, y lo has desembocado muy bien en el tema de embajadores, y sobre todo por un criterio, que los embajadores de marca no son los directivos, son todos los que trabajan dentro o incluso desde fuera para una empresa. Son sus portavoces, son sus embajadores, ¿no? Aquí siempre se explican anécdotas. Hay una de Jean Clotet que a mí me pasó exactamente lo mismo, que representando a Walter Thompson fui a dar una conferencia en Madrid cuando tenía 23 años, mi jefe se había puesto malo y la di yo. Y recuerdo que fue en una mesa redonda y cuando acabó, un periodista levantó la mano y dijo, ¿y qué dice Walter Thompson de no sé qué, no sé cuántos? Coño, y ese era yo. O sea, yo era el embajador de la marca. En aquel momento era el tío portador de la marca y por tanto, sí que era el murió, ¿no? máximo exponente, ¿no? Claro. Y tenía 23 años. Bueno, no sé cómo me salí bien de esa historia con las piernas temblando, pero salí bien. Entonces, Sí. este es un principio muy interesante, que nosotros le estamos dando la credibilidad y confianza que muchas marcas no tienen, porque a veces no sabemos quién está detrás, ¿vale? De una marca y nosotros estamos humanizando la marca. Es lo que dices tú, las marcas son personas, están formadas por personas al final, ¿no? Y por eso, reflexionando estos días antes de la entrevista, Guillem, y todo lo que hemos hecho y todo el lanzamiento de determinados conceptos, algunos calaron a la primera, otros más incomprendidos, otros más difusos, que de todo se aprende también, pero sí que es verdad que no solo hemos roto muros, sino que estamos mejor que nunca. Es decir, hemos conseguido que la marca personal sea un concepto más en no digo una etiqueta profesional, porque estaría cometiendo un error conceptual, sino un bagaje más de las personas plenamente aceptado, plenamente asumido y cada vez con menos fisuras y menos conflictos de asimilar, ¿no? Sí. Yo creo que ahí es para estar satisfechos de que algo que no existía más que en la mente y ni siquiera existía como tal en la mente de Tom Peters, al final sea en muchos entornos una conversación diaria, incluso informal. Y bueno, yo creo que con eso debemos estar orgullosos todos y orgullosos de lo que hemos conseguido y del futuro que nos espera con todo eso. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Y además te diré una cosa, es verdad que Tom Peters puso en el mapa la palabra personal branding, pero la marca personal ha existido desde siempre. O sea, desde Eso es. siempre. Tú puedes ver el claustro románico de Sant Cugat del año 1100 firmado por Amadeu Tadell, ¿no? Tío, en el año 1100, ¿no? El escultor quiso dejar ahí su legado, ¿no? Claro cuál era su legado, etcétera, ¿no? Con lo cual ha existido desde siempre y nos podríamos remontar a fenicios, a mesopotamios, a lo que tú quieras. Y incluso la gestión de la marca también la comentó Napoleón Hill, que igual has leído algún libro suyo, pero tiene uno muy famoso que es Piense y hágase rico, que es de principios del siglo XX. ¿Sabes? Sí, o sea que es un concepto que yo creo que sigue vivo porque siempre ha estado ahí también. Claro, sí, pero fíjate, creo que el gran trabajo ha sido coger un concepto que siempre ha estado ahí, darle personalidad y dotarle de herramientas, de herramientas de gestión
y de conceptos, muchas veces traídos de aquí y de allí. Había conceptos, recuerdas, de conceptos de psicología, conceptos del mundo del Sí. coaching, incluso conceptos de empresa, misión, visión y valores, propósito, que se han convertido en esenciales. Y esa simbiosis tiene que ver también con eso de que las empresas son personas. Quiere decir que ahora estamos en un todo, que era el escenario ideal. El no ser personas raras o el que no te entendieran. ¿Cuántas veces había que explicar, vamos, la frase la pregunta que más me hacían hace 8 o 10 años era, ¿me puedes volver a explicar eso de la marca personal? Y entonces tú decías, vaya tela, ahora creo que ya es un concepto en base a mucho trabajo y muy divulgativo que se ha hecho a lo largo de los años. Creo que es un concepto ya asimilado, con lo cual con mucha expectativa por delante. Me gustaría que me hablaras de algún caso que creas que puede ser de utilidad para nuestra audiencia aquí en México, bueno, en México, en Latinoamérica, en España, porque esto se va a emitir, bueno, va a estar en muchos sitios del mundo. ¿Qué tema elegirías? Podemos hablar de algún caso del mundo del deporte, un clásico, y podemos hablar de algo en el otro extremo, de un CEO, por ejemplo. En el caso del mundo del deporte, ya sabemos que tenemos ese problema de la corta vida como deportista, el desenfoque absoluto hacia cualquier cosa de la vida que no sea el deporte y el cómo planificando y descubriendo se puede dotar de una personalidad y de un relato, una actividad no necesariamente vinculada al deporte, pero aprovechando todos esos valores del deporte, ¿no? De sacrificio, de la enseñanza, de trabajo en equipo, cómo eso te va configurando y cómo se ha llegado a deportistas relevantes, no vinculados directamente al deporte, ni siquiera al mundo del comentarista deportivo, que han sabido salir no digo esa prisión, porque en todo caso celda de oro, ¿no? Pero en muchos casos, pero sí haber sabido generar una trayectoria profesional donde en cierto modo tienes una parte económica cubierta, pero le estás pidiendo más a la vida, le estás pidiendo aportar valor, sentirte útil, sentirte que tienes ganas de seguir aprendiendo, aportando, relacionándote con otros entornos. Creo que eso ha sido Sí, algún caso que me ha satisfecho mucho. Y luego el caso de algún CEO y por generalizar, donde, Pablo, necesito desarrollar mi marca personal, necesito entender esto, necesito que las personas de mi empresa desarrollen su marca personal y luego hablaremos de embajadores de marca. Muchas veces el concepto de embajadores de marca es necesito invertir en una estrategia de marketing basada en las personas. Bien, ¿vale? Más vale eso que nada. Y otra cosa es creértelo y decir, no, quiero desarrollar marca personal del equipo directivo, y luego ya hablaremos de embajadores o no de embajadores, ¿no? vale. Viene a colación aquello ostras, que no desarrollen su marca personal, porque entonces se irán, los ficharán en otra empresa y tal. Venimos a la famosa frase de Ford, ¿no? Que hay algo peor que no enseñar a un empleado y que se quede, o sea, de enseñar a un empleado y que se vaya, que es no enseñarlo y que se quede. Sí. Incluso esa barrera también, que antes era un reto en el mundo de los recursos humanos y de la marca personal, hoy está que no quedan ni restos de ese muro. Y yo creo que son dos casos ciertamente antagónicos, pero muy prácticos y muy habituales en el día a día. No estamos hablando de casos muy aislados. Muy bien, genial. Oye, un par de consejos ya cerrando para, para los que estén viendo este congreso y puedan ver esta, Vale. esta- ¿Cómo resumir en dos todo lo que os quiero, no? Yo me acuerdo cuando vi algo que volvisteis a republicar en Soy Mi Marca, que me hizo muchísima gracia, los 10 mandamientos de la marca personal, ¿no? Sí, hostia, Los, un clásico, los léelo, por escribí favor. en una misa, los escribí en una misa. ¿En serio? Qué En una misa, bueno. en una iglesia que hay aquí cerca, íbamos a un tema familiar y tal, y ostras, me empezó a venir a la cabeza y yo no tenía papel y boli, lógicamente, y digo, voy a sacar el móvil y voy a quedar fatal. Y me acuerdo de levantarme, irme al fondo, la gente me miraba como diciendo, joder, en misa y con el móvil, y yo diciendo, sí, sí, pero voy a cristianizar a toda la tribu de la marca personal, ¿no? ¿A dónde voy? Que ya me costó sintetizar aquello en 10, en ese decálogo, pero reflexionando aquí algunas notas así, digo, ¿cómo resumo? Yo creo que hay dos consejos. Uno muy claro es ser auténtico. Ser auténtico es no ir a la moda, pero es muchas cosas. Ser auténtico no es necesariamente ser rebelde si no lo eres, es simplemente ser tú mismo. Eh, lo de ser tú mismo, que se ha convertido ya en un mantra, tiene una efectividad asombrosa.
la persona que es coherente consigo misma, más o menos previsible, arrasa porque creo que las personas buscamos gente en quien confiar y esa autenticidad es fundamental. Había una excepción, Pablo, perdona, que ahora me he acordado, ¿eh? El psicólogo y coach Alfonso Alcántara que dijo, sé tú mismo, a menos que seas gilipollas. Bueno, Sigue, sigue. sí, bueno, viene aquello del sé tú mismo, que los demás puestos están ocupados y tal. Sí, Alfonso era genial para sacar punta, era y es genial para sacar punta a estas cosas. Pero, claro, lo complicado es qué pasa cuando soy auténtico y mi entorno no acepta mi autenticidad. Vale, es duro, pero sin dejar tu entorno de amistad, de relaciones y tal, por una cuestión meramente de ser auténtico, más o menos te incomode, pero sí que busca el entorno en el cual ser auténtico sea un valor. Y ese entorno es un océano azul, totalmente, un océano azul. Y luego, en segunda parte, trabajar la proyección. Pero yo con esto he sido muy, muy crítico también cuando el reto de cualquier persona que se arrima al mundo de la marca personal es quiero hacer un blog, quiero multiplicar por 5 mi número de seguidores, quiero que la gente hable de mí. Yo no me refiero a eso. Me refiero a buscar tu entorno físico, geográfico, relacional, donde tu marca personal y tu autenticidad sean un valor. Y a veces ese entorno es más pequeño de lo que, y no es la primera vez que lo digo, pero me sigue repitiendo luego cada día que pasa le encuentro sentido. A lo mejor tu entorno es un entorno de un grupo de amigos, tu entorno es un entorno de una empresa pequeña, es decir, el mundo no está deseando ni necesita necesariamente conocerte. Y sobre todo encontrar ese entorno y darte cuenta que en entornos pequeños tu marca se proyecta, te sientes bien, aportas valor, se te quiere y se te respeta. Creo que es suficiente un entorno pequeño y no tienes nada que envidiar. Y cuanto más grande, más reto sea el entorno, más tensión nos va a crear y sobre todo una sensación de frustración. Porque ahora mismo casi hay que ser un influencer para ser... y el mundo... Estoy preparado para trabajar cómo generar influencia, desvirtúa un poco, para mí, esa autenticidad. Sigue habiendo, por supuesto, magos de la influencia, que da gusto escucharlos, por mucho que se repitan, ¿no? Entonces, proyección, y la proyección significa proyecta tus valores, tu forma de ser, tu forma de ver las cosas y de relacionarte, aunque el entorno sea pequeño, y mantén esa autenticidad. Yo creo que para mí, después de muchos años, no ya de trayectoria profesional y tal, sino desde que la marca personal martilleó mi cabeza y me salvó la vida, creo que son los dos grandes aprendizajes. Si tuviera que llevarme dos a esa isla desierta, en una isla desierta iba a estar solo y de poco iban a valer, ¿no? Pero si me tengo que llevar dos al último recodo de mi espacio en la memoria, me llevaría esos. Muy bien, genial. Y además recuerdo que habías hablado bastante de los entornos pequeños y estoy muy de acuerdo porque a veces nos obsesionamos con llegar al máximo posible, pero tú y yo que somos publicistas sabemos que hay una cosa que se llamaba antes segmentación y que ahora no sé cómo se llama, pero que es dedícate a un círculo que puedas ser relevante tú para ellos. Sí, Este es el tema y a lo mejor el círculo es pequeño, ¿sabes? sí, No tienes por qué ser grande, no tienes por qué querer llegar a todo el mundo. Esto genera muchas frustraciones a mucha gente. El querer gustar a sí. todo el mundo, bueno, en fin, ni te No, cuento las de frustraciones. hecho, el titular de tu libro, hablábamos antes de libros de Si no aportas, no importas, tiene mucho que ver. O sea, Sí, aportar valor para ser importante. Estamos resumiendo sí, ahí sí. toda una filosofía de vida, ¿no? Y tú, ser importante para el mundo, puede ser que lo consigas, no digo que no, pero empieza por entornos pequeños. Busca el espacio donde te sientas cómodo y donde no te frustre esa necesidad de llegar más lejos, que a veces el llegar más lejos lo único que hace es cubrir el ego Sí. y no lo demás. Muy bien. Pablo, ha sido un verdadero placer esta charla, esta charla constructiva con Claro que aquí sí. dos veteranos de guerra, pero que todavía seguimos dándola, todavía seguimos dándola. Sí, bueno, Que dure. y lo sabemos hasta el último instante, mientras nos dure la cabeza y la frescura mental, ahí estaremos, Sí, sí, intentando que sí. alguien nos escuche, intentando hacer las cosas bien, y al final, si eres una buena persona y eres feliz, servirás para los demás y harás felices a los demás. Al final, la vida se sintetiza ahí. Un fuerte abrazo, amigo. Que Un vaya muy bien. abrazo a ti y a todos los que nos escuchan, nos leen, y ya seguiremos hablando de esto y de otras cosas más adelante.